Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión adicional de nuestra reunión mensual de la Sociedad Panamericana de Trauma. Eh, Como el primer miércoles de cada mes, nos reunimos para discutir algún caso clínico en el que hayamos estado involucrados para todos aprender. Les recuerdo que su participación es valiosa. Cualquier pregunta que tengan pueden levantar la mano y hablar. Se presentan para hacer sus comentarios o hacer sus preguntas. Y estamos nosotros a la orden. Les voy a pasar al doctor Juan Carlos Salamea, quien hará la presentación de nuestra eh, doctora que va a presentar el caso el día de hoy. No podemos escuchar. Ahí me escuchan. Listo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta, por organizar estas reuniones mensuales en español y sobre todo por la oportunidad. Nos conectamos desde Cuenca y desde ya nos veremos en pocos días en el Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma y de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, nuestro encuentro anual. Y en esta oportunidad tenemos la presentación de la doctora Marión González, posgradista de cirugía general, R4, ya casi colega cirujana, quien va a presentar un caso que nos llamó la atención y que pensamos que puede ser para discutir, plantear otras opciones y aprender entre todos. Con ustedes les dejo con la doctora Marión González. Buenas tardes con todos. Como les dijo el doctor Salamea, yo soy Marian González, soy residente del Hospital del Río por la Universidad Internacional del Ecuador. Vamos a presentar un caso con el doctor Juan, que le hemos puesto abdomen, la caja de Pandora del cirujano, a propósito de un caso clínico que tuvimos en el hospital. Para empezar con el caso, vamos a hablar sobre la historia clínica. Este es un paciente masculino de 47 años, procedente de Machala, residente en Cuenca, casado, su ocupación es policía y también es médico. Dentro de sus antecedentes patológicos personales, clínicos no tiene ninguno, quirúrgicos nos refiere a una vasectomía, epidemiológicos tiene una vacunación del COVID-19 de 3 dosis y nos comentó que hace 3 días de venir a nuestro hospital se había vacunado contra la hepatitis y el tétanos. Dentro de los antecedentes patológicos familiares, refiere que su hermana tiene psoriasis y que dentro de su familia paterna tiene antecedentes de trombosis. Sin embargo, no nos puede especificar exactamente qué tuvo su familia paterna, pero fue lo que nos pudo referir. El motivo de consulta de este paciente es dolor abdominal. Cuando acude a nuestra casa de salud, nos refiere que hace 5 horas presenta un dolor abdominal. Tiene como antecedente que el martes de carnaval, esto fue en el feriado de carnaval aquí en Ecuador, tuvo una ingesta de comida copiosa, había también ingerido bebidas alcohólicas y después de esto, hace 5 horas, tiene un dolor abdominal de gran intensidad que se localizaba en mesogastrio y en epigastrio, se irradia al hipocondrio derecho e izquierdo. Se acompaña de náusea y vómito por varias ocasiones, además de deposiciones diarreicas de mal olor y refiere oscuras. Se automedica tramal 50 miligramos por vía oral sin mejoría, por lo que acude a nuestra casa de salud. En el examen físico, los signos vitales da su ingreso con una temperatura de 37.3, una frecuencia cardíaca de 128, una frecuencia respiratoria de 24, presión arterial de 140/80, saturando 91%. Lo que nos llamó la atención dentro del examen físico, en la cabeza sus mucosas orales totalmente secas, el abdomen estaba globoso, distendido, los ruidos hidroaéreos disminuidos, era doloroso la palpación superficial y profunda en el hemiabdomen superior izquierdo y derecho. Además tenía una posición antiálgica con las rodillas pegadas hacia el tórax también y tampoco tenía signos de irritación peritoneal. En sus reas no nos refirió ningunos otros síntomas aparte.
Con este cuadro clínico y este examen físico, ¿qué impresión diagnóstica podrían tener ustedes? ¿En qué podrían estar pensando en este paciente? ¿Alguien Muy tiene alguna bien. idea? O por el chat también. Em, Estoy viendo que la doctora, ajá, hay una manito levantada aquí, que no veo quién es. Doctor Camilo Viñoles. Sí, buenas noches para todos desde Uruguay. Yo soy cirujano, trabajo en el Hospital Pasteur. Bueno, me parece que este paciente lo que puede tener, y siempre debemos sospechar en un dolor en el abdomen superior así, es una pancreatitis, ¿no? Y una pancreatitis de moderada a grave, porque el enfermo ya está con un CIRS, está con taquicardia, está con polipnea, o sea que es una pancreatitis de moderada a grave, porque la gravedad de la pancreatitis es por la clínica hoy en día. Nada de aquellos scores raros, de Apache. Entonces es una pancreatitis de moderada a grave. ¿Tá? Eso es lo que uno piensa. ¿Tá? Este enfermo es para tener bien controlado en un intermedio, en un cuidado intermedio, bien hidratado, con suero ringer lactato. Sabemos que las pancreatitis consumen mucho volumen, hay que suspenderle la vía oral, calmarle el dolor y pedirle una milasemia. ¿Tá? La milasemia sabemos que en las primeras 24 o 48 horas puede descender y puede dar normal. Si hay lipasa, también puede ayudar. Nosotros no tenemos. ¿Tá? Y bueno, si quedara duda diagnóstica, una tomografía. Si no, capaz que pediría la tomografía para ver alguna complicación local. Sabemos que necrosis no va a tener, porque la necrosis se desarrolla en la evolución, pero para ver si no tiene eh, algún signo que ayude al diagnóstico. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por su comentario. En el chat alguien más nos dice, eh, chu- Hay una desproporción entre los signos y síntomas y de dolor, que si el dolor al es inicio, desproporcional. sí, sí, al inicio en el examen físico no lo encontrábamos con mucho dolor y luego como que sí había una cierta desproporción, pero luego no, totalmente a la palpación, sobre todo en epigastrio y todo, abdomen superior, era totalmente doloroso. Alguien dice el doctor Eduardo Martins que pensando en una dolencia vascular de tipo isquemia mesentérica. También el doctor Eduardo Pilatuña piensa que comparte la opinión de que podría tratarse de una pancreatitis aguda y grave. Ok. Ok. Bueno, siguiendo con nuestro abordaje, pues eficazmente nosotros pensamos primero en una pancreatitis aguda, luego por sus síntomas también de deposiciones diarreicas, vómitos, una enfermedad diarreica aguda, y pues también yéndonos por la parte de la pancreatitis y su origen en una colelitiasis y en una posible colecistitis aguda. Esas fueron nuestras tres impresiones diagnósticas al inicio del abordaje de este paciente. Lo que hicimos con estas sospechas diagnósticas en su tratamiento inicial fue pasar un bolo de lactator de Ringer de 500 cc, colocarle omeprazol, ondansetron y completamos su dosis de tramal de 50 miligramos más. Con esto y con nuestras sospechas diagnósticas pedimos sus exámenes complementarios. Como podemos ver aquí, lo único que nos llama la atención es una ligera leucocitosis de 9.79, el resto de exámenes totalmente normales, pensando en una pancreatitis que era nuestra principal opción diagnóstica, una milasa normal en 56.9 y la lipasa también normal en 30.1. El PCR era el único dato que también nos daba elevado, que estaba en 87.87, el resto de exámenes normales. Como estaba realizando deposiciones diarreicas, le solicitamos también un copro en el que salió solo un quiste de entomografía histolítica, polimorfos nucleares y sangre. No tuvimos nada más dentro de los exámenes de laboratorio. Pensando en la pancreatitis, también adelantamos solicitando una ecografía abdominopélvica. Aquí está la imagen de la ecografía de la toma de la vesícula, donde podemos ver que es una vesícula sin imágenes en su interior, paredes delgadas, totalmente normal. En su reporte, pues,
lo único que llamó la atención al imagenólogo que realizó esto fue que habían cambios inflamatorios en el colon derecho, líquido libre en las correderas parietocólicas, aumento del patrón gaseoso, la vesícula biliar, como dijimos, estaba totalmente normal. Están preguntando si tenías problemas de función hepática. Sí, también estaban normales. Muy bien. Con esto, Martita, ¿puedo hablar? sí, claro. Claro que sí, doctor, por favor. Sí, los comentarios de los colegas muy buenos y creo que fue de la manera que nosotros analizamos el caso. Nuestro primer diagnóstico por la clínica y los antecedentes era una pancreatitis aguda. Y las otras dos posibilidades, si había pancreatitis, pensar en cálculos en la vesícula y como más alejadito una enfermedad diarreica aguda, una infección intestinal. Vinieron los exámenes complementarios y nos quedamos sin piso porque fue negativo para todo. Yo quisiera, antes de darle la palabra a la doctora González, los colegas, el colega de Uruguay o de Brasil que están comentando, ¿qué se les ocurre al tener una clínica que parecía fácil y todos estos exámenes negativos? Eh, sí, los pacientes no leen los libros. Cuando uno tiene un dolor epigástrico, ¿ah? Son 5 las causas de dolor epigástrico: la aorta, la patología biliar, lo gastroduodenal, lo pancreático y el infarto agudo de cara inferior. El paciente tenía un dolor epigástrico, que es lo que tenemos que descartar. En este caso, que no tenemos una patología abdominal clara y definida, le pediríamos una tomografía de abdomen y pelvis, y bueno, y ahí nos podría orientar un poco más al diagnóstico. Si esto es una colitis, ¿ah? O es una patología gastroduodenal. ¿Quién no ha operado con diagnóstico de úlcera perforada en una pancreatitis? Hace años ya, ¿no? Pero digo, ha pasado. Entonces, para ver eso. Está levantando la mano el doctor Napoleón Méndez también. Sí, mucho gusto, Mario, mucho gusto a todos. Interesante siempre los retos a los que nos desafía el dolor abdominal agudo. Me parece un caso sumamente interesante y tiene datos a favor y datos en contra de varias cosas. Totalmente de acuerdo con ustedes en su enfoque inicial de pancreatitis. Fue lo primero que cruzó por mi mente. Y no descarta en este momento el diagnóstico de pancreatitis aún. ¿Por qué? Porque el paciente tiene 6 horas de dolor abdominal. Recuérdense que hay una curva de elevación de amilasa y lipasa que no es tan rápido. Entonces creo que se tomaron los exámenes como se tenían que tomar pronto, pero en las siguientes horas pueden haber cambios. Puede ser que la amilasa y la lipasa cambie. No descarto del todo que sea pancreatitis aún. Estoy de acuerdo con que puede ser hay datos para pensar en una catástrofe intraabdominal con perforación. Le hace una enfermedad péptica complicada, perforada hacia el retroperitoneo. Retroperitoneo y peritoneo, porque hay líquido libre. Eso va a favor de perforación. Lo que no va a favor de perforación es la gasometría arterial, porque la gasometría quisiera ver un lactato elevado como un dato a favor de que hay una perforación, pero digo, está temprano. Si hay un exceso de base que marca ahí que hay un problema de líquidos, hay un problema de sufrimiento, hay de un choque inicial. Así que yo me quedaría con no descartar una pancreatitis, una úlcera perforada, gástrica o duodenal, o alguna otra sorpresa ahí del abdomen, pero algo gastrointestinal que casi seguramente va a parar en sala de operaciones. Deseable una imagen un poco más allá del ultrasonido, concuerdo con una tomografía y habría que pensar si con contraste o sin contraste. Pienso que el contraste haría una buena definición, un poco de contraste, no una serie completa.
y probablemente ir pensando en una laparoscopía diagnóstica temprana si los datos de la tomografía no son contundentes hacia algún camino. Gracias, doctor. También hay comentarios, están sugiriendo una placa de tórax y abdomen para verificar si hay aire libre o no. Y la doctora Verónica Sabache dice que aún podría ser pancreatitis, porque son 2 de 3 criterios y podríamos aún depender del diagnóstico de la imagen. Ok, perfecto. Entonces, dentro de nuestro abordaje, le realizamos al paciente una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis, que son las imágenes que vamos a ver ahora a continuación. Esta de aquí es la fase arterial de la tomografía. Si desean la puedo repetir también. Podemos pasar a ver también la fase venosa o si desean le repito también la arterial. Si pudiéramos repetir la anterior, por favor. Claro que sí. Si alguien nos quisiera también comentar sus hallazgos, si algo le llamó la atención en esta imagen. Con la doctora Marión fuimos a ver la tomografía desde los ojos del cirujano y no nos llamó la atención mayor cosa nada. Cuando comentamos con el radiólogo, nos dijo que había un poco de edema de asas, que parecía que era el yeyuno y no más. Prosigamos, Marión. Ya. Lo que, como dijo el Juan, lo que les llama la atención es justamente un engrosamiento en la asa del Y1, el líquido libre que se había comentado ya en la ecografía, y nada más que fue exactamente lo que nos reportaron: el engrosamiento concéntrico del Y1, reducción del calibre, paredes intestinales captan contraste de manera homogénea, cambios inflamatorios en la grasa y el líquido libre que había sido reportado previamente en el eco. Entonces, con todos los exámenes que teníamos, con el paciente que ya lo habíamos tratado, a este momento el paciente con la dosis de tramal que le pusimos para el control de su dolor estaba totalmente tranquilo, se pudo realizar la tomografía, hicieron todos los exámenes. Entonces, nosotros con un paciente en esas condiciones nos fuimos por un diagnóstico de una gastroenterocolitis y decidimos su ingreso para hidratación, antibiótico terapia y observación durante su hospitalización. Listo. Sin embargo, al momento que estábamos yendo a decirle al paciente el plan de manejo que teníamos con él, hicimos una revaloración, empezó con un dolor intenso, súbito, 10/10, se movía de la camilla, no soportaba, el abdomen estuvo distendido, doloroso, a la superficial y profunda, y en este momento nuestro paciente ya tenía un dolor, un signo de irritación peritoneal, un Bloomberg netamente positivo. Entonces, este paciente, ya tenemos la idea que no fue el paciente al que le hicimos la tomografía y tenían los exámenes y estaba controlado, y era otro paciente totalmente diferente. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿qué se podría hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían? El doctor Camilo Viñoles.
Sí, este paciente hay que operarlo. No queda duda que ahora hay que operarlo. La laparoscopía me parece útil, ¿ah? Iniciar la cirugía por laparoscopía, si hay entrenamiento. Y nunca hay que olvidar la perforación por cuerpo extraño, ¿ah? Que a veces se manifiesta con estos síntomas medios vagos, abdominales, y a veces no se ve el cuerpo extraño, no se ve una macro perforación, y sí el enfermo tiene líquido libre intraabdominal y una peritonitis, ¿no? Yo a este enfermo le hago una laparoscopía diagnóstica, el enfermo está estable, o sea que pienso que va a tolerar bien el neumoperitoneo, no va a tener ningún problema. Así que laparoscopía diagnóstica. Y comenzaría con Perfecto. antibióticos ya, ¿no? Ya. ¿Tá? Ampicilina, sulbactam, a doble dosis, 3 gramos cada 6 horas. Ok. En el chat, sí, bueno, todos también dicen laparoscopía exploratoria, el doctor Nelson dice laparotomía exploratoria, y la doctora Verónica pregunta, el dolor muy agudo de mucha intensidad, pensar en algo vascular, un angiotac. Sí, fue totalmente súbito, como les comento, fue un paciente que ya estaba con un dolor totalmente calmado y a la revaloración empezó súbito, y lo que nosotros decidimos fue, evidentemente, ir a una laparoscopía diagnóstica y pasó directamente a quirófano. Cuando realizamos la laparoscopía, lo que encontramos fue esta imagen. Apenas entramos, pusimos el puerto umbilical, hicimos la exploración y como pueden ver, encontramos un asa de intestino congestiva con líquido libre, y pasamos a convertir a una laparotomía donde estos fueron los hallazgos. Estaba en las asas congestivas del mesenterio totalmente engrosado. Todo esto estaba comprometido el IE1, hasta inclusive el duodeno, hasta el ángulo de Treitz. Sin embargo, las asas mantenían su motilidad a pesar de su coloración y su congestión. Esto fue lo que hallamos. No sé si el doctor Juan quiere añadir algún detalle a lo que encontramos en la cirugía. No, la verdad es que solo recalcar que después de la tomografía íbamos a decirle al paciente que nuestro diagnóstico era una gastroenterocolitis, que le íbamos a ingresar para hidratación y darle antibióticos, pero la clínica cambió. Y creo que todos en el panel estamos pensando igualito que lo que hicimos nosotros, no. Lo que hicimos fue laparoscopía, vimos esa asa y convertimos a laparotomía. En la laparotomía nos encontramos tal cual está la foto y nos llamaba la atención que el intestino se movía. Entonces, más bien aquí la pregunta a los que están siguiendo y están conectados, Napo, doctor Viñoles, los que están comentando en el chat, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el plan? Teníamos desde el ángulo de Treitz, incluso hacia un poquito más hacia el duodeno, hasta quizás 1,20 m hacia el yeyuno. ¿Cuál sería ya su proceder en el quirófano? Sí, Juan Carlos, fíjate que no parece esto desde donde la perspectiva que lo estoy viendo, una trombosis arterial o venosa mesentérica. Creo que aquí lo que hay es una extensa afectación del mesenterio. Creo que es una enfermedad inflamatoria rara que en Latinoamérica sigue siendo presente la tuberculosis mesentérica. Más me parece un debut, pero este paciente viene crónicamente enfermo, no se había manifestado hasta ahora, pero no le veo áreas de sufrimiento intestinal para el tiempo de evolución que tiene como para pensar en algo vascular. Yo creo que es algo del mesenterio, una TB mesentérica o alguna otra patología de esas raras inflamatorias. No le veo indicación de resecar, de hacer nada más que biopsiar con precaución el mesenterio. Si hay algún sitio extraño, ahí tampoco se mira tumoraciones ni nada, solo ese líquido libre que fue hacia el tercer espacio por el sufrimiento intestinal, que no, repito, no me parece que sea isquémico. Así que no haría nada más que biopsia al mesenterio. Hola, buenas tardes a todos.
Juliana Ordóñez de Colombia. Si ese paciente me llega a mi hospital, pues nosotros tenemos acá la posibilidad de tener verdindocianina. Yo le hubiera puesto verdindocianina para mirar la, igual como dice Napo, porque no, pues no lo resecaría, porque no pareciese vascular, pero pues como en el caso que ya tenemos verdindocianina, pues podría mirar realmente cómo está la perfusión de ese intestino. Ok, los gases, sí, se hizo una gasometría que realmente era normal, el lactato estaba en 1.1, tenía un pH de 7.35, estaba realmente normal la gasometría. Sí, sí tenemos cirujano vascular, pero de llamada, y no le hicimos dímero D, y nosotros, en cambio, no disponemos de verdindocianina. Lo que nos llamó la atención es que existían, voy a ver si es que puedo poner un puntero, estas áreas que sugerían como trombos en el mesenterio, que fue lo que a nosotros nos llamó la atención. Entonces, con estas áreas, lo que sí decidimos, bueno, ahí por lo que la asa estaba congestiva y tenía motilidad, en nuestro caso con el doctor Juan, lo que decidimos fue no sé, pues, un manejo de un abdomen abierto con un back. Hicimos de Napo, Napo, Julianita, nuestro diagnóstico intraoperatorio fue una trombosis venosa. Decidimos no resecar, creo que tanto Napo como Juliana están de acuerdo en no resecar. Decidimos manejarle con el abdomen abierto, formalmente un back de, no tengo nada con la casa comercial, pero se le puso un back formal de KCI, y lo llevamos al tomógrafo a hacer un angiotac formal con la parte arterial, venosa y fases retardadas. Sí, Proseguimos, Marión. claro. Este de aquí es la angiotac que realizamos al paciente. Este paciente salió a UCI intubado con el abdomen abierto, se lo bajó a la tomografía y realizamos esta angiotac formal que comentó el doctor Juan Carlos. Este es un corte axial y ya vamos a ver también un corte coronal. Y este de aquí es el corte coronal. ¿Alguien vio algo que quizás le pueda llamar la atención? Sí. Cuando nosotros revisamos el angiota con los radiólogos, lo que les llamó la atención fue que en la vena porta no se veía, bueno, no se veía una continuidad total y la categorizaron como una trombosis portal, pero que estaba justo en la unión de la vena porta, la vena esplénica y la vena mesentérica superior, como una trombosis esplénica complicada. ¿Por qué complicada? Porque ya empezó con un compromiso intestinal. Con esto, 7 horas posteriores, lo bajamos el abdomen abierto, entramos 7 horas posteriores al procedimiento inicial y encontramos de esto. Recordemos que el Doc Juan nos dijo que en un inicio teníamos más o menos desde el ángulo de Treitz y 1.2 metros aproximados de yeyuno que estaban congestivos. Al momento que regresamos a las 7 horas,
encontramos tan solo más o menos 50 centímetros de yeyuno que mantenían las características anteriores, que el mesenterio estaba engrosado, el ángulo de Treitz ya no estaba comprometido, había mejorado mucho su coloración, la motilidad intestinal se mantuvo y en estas condiciones lo que hicimos nosotros fue hacer una resección de los 50 centímetros de yeyuno que estaban comprometidos y hallamos, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí un poco más grande, los coágulos que estaban en el mesenterio. Levantó la mano el doctor Camilo. Antes de dar la palabra al doctor Camilo, sí, el plan con ese diagnóstico fue anticoagularlo a full, mantenerlo en cuidados intensivos y tratar de hacer un tratamiento de anticoagulación lo más que podamos. Conversamos con el equipo de cuidado intensivo y nos manteníamos con gasometrías cada hora. Y a la mínima elevación de lactato o acidosis, y fue que coincidió a las 7 horas, que fue el momento que decidimos entrar al quirófano, y que con la presión negativa y con la anticoagulación logramos disminuir a la mitad la resección. Y sobre todo, creo que evitamos hacer una resección cercana al ángulo de Treitz, que si bien no es imposible ni difícil, pero es dificultoso técnicamente, y ya tocar el duodeno siempre trae uno que otro problema extra. Entonces, ese fue la presión negativa, el abdomen abierto, ya exámenes seriales de lactato y equilibrio ácido-base. Y cuando hubo una elevación, volvimos al quirófano a las 7 horas y rescatamos al menos la mitad de lo que podíamos haber resecado e hicimos una anastomosis término-terminal. Ahora sí, sus comentarios. Sí, es bueno que el paciente no tenga neumatosis en la porta, porque eso habla de isquemia intestinal. Eh, yo pienso que esto es la causa de la isquemia del intestino, la trombosis de la porta, pero puede ser una consecuencia. El paciente que tiene una isquemia intestinal, por ejemplo, uno opera un vólvulo o una isquemia intestinal, pueden permanecer después con una trombosis de la vena porta o con una neumatosis de la vena porta. Parece estar mucho más vital el intestino ahora que en la cirugía previa. Y anastomosis término-terminal, yo veo ahí un cabo proximal un poco distendido y un cabo distal un poco más chato. En fin, eso depende de cada cirujano, término terminal o lateral. Yo en este contexto de edema haría una anastomosis lateral. Y siempre y cuando el enfermo estuviera estable, ¿no? Estable, sin acidosis, si no, haría un control de daño y lo dejaría para mañana. Mañana o a las 12 horas, no más. Porque cuanto más deja el intestino uno abierto, más edema, más riesgo de falla de estructura. Esos son mis comentarios. Gracias. ¿El doctor Napoleón quiere decir algo? Sí, Martita, bueno, yo creo que hicieron muy bien con el abordaje de control de daños, pero yo me hubiera esperado un poco más, Juan Carlos. Bueno, yo estoy en el escritorio, ahorita es mucho más tranquilo que tener al paciente enfrente, pero es que ya resolvieron el problema del síndrome compartamental y tienen ahí ojos adentro del abdomen, porque si el VAC empieza a dar material intestinal, pues es que se perforó y ya. Yo me hubiera esperado un poco más de tiempo en hacer control de daños, pues es un control de daños por, por peritonitis, por problema abdominal no traumático. Y creo que hay que darle más tiempo, ¿no? No sé si la cosa hubiera cambiado, si hubiese hecho menor el segmento mayor, pero ya tenemos una protección ahí con el VAC, ya ustedes ya ganaron mucho con eso.
Bueno, no sé si llegaron al diagnóstico final, pero uno se desconcierta un poquito al escuchar esos diagnósticos, porque en lugar de lo que estamos acostumbrados los cirujanos a decir, bueno, esto es, aquí yo me voy por este camino, ese es el diagnóstico, cada vez como que nos alejamos más de la verdad y se queda uno, porque ya hablando de casos de trombosis portales, uno se queda, ¿qué es esto? O sea, cada vez se complica más llegar a la causa de esto. Entonces, complicado, desconcierta el no poder saber uno qué es lo que está exactamente pasando con este paciente. Y aquí pues vamos a limitar el daño. Yo les digo, yo me hubiera esperado un poquito más a mi gusto para ver qué pasaba. Y además de que hacer una anastomosis en un intestino edematizado, que 7 horas creo que no es suficiente para una resucitación en sepsis intraabdominal, no sé, me hubiera gustado esperar un poco más de tiempo. En algún momento pasó por mi mente también, pero no sé si en Ecuador se dé la infestación por estrongiloides, que de pronto es más distal, claro que sí, es más distal, más vascular distal, pero no lo descartaría también, ya pensando en una baraja ahí de enfermedades reumatológicas extrañas que causen y que provoquen que esa entrada de bicho se precipite y de esos procesos trombóticos. Ese sería mi comentario. El doctor Jaime Pesat tiene la mano levantada. ¿No? Buenas Yo tardes. tengo una... Ok, ¿Qué pasa? buenas tardes, sí. Es que yo estaba en el quirófano, lo estoy escuchando, ¿verdad? La verdad es interesante, yo siempre he estado con ustedes. Pronto nos vemos en Cuenca. Felicitar a todos, al doctor Nápoles, que lo veo y pues, vivimos cerca, él en Guatemala y yo aquí en Chiapas, ¿sí? Honestamente es un caso difícil, lo seguí, ¿verdad? Desde un inicio, cuando yo oí lo que estaban comentando en la historia, pensé en una perforación inicialmente. Nunca imaginé que fuera una pancreatitis. Más creí que era una perforación en un paciente joven, sí, sin antecedentes de importancia. Creo yo que la forma en que ustedes lo llevaron, qué bueno que tienen recursos. Muchos de nosotros, así como el doctor Nápoles, pues apenas a veces contamos con rayos X y ahora ya los quitaron por el ultrasonido. Honestamente, yo en lo personal los felicito. Nos deja mucha enseñanza a todos y aquí es a donde cabe la duda de decir de que es un abdomen duro con un problema, un dolor intenso. Si hubiera hecho yo una valoración cardiológica, ¿verdad? Si lo pensaron, es un infarto, lo que decía el doctor, de los 5 padecimientos que pueden ser a nivel del abdomen superior, me parece correcto, ¿verdad? Que era un infarto, la vía biliar, vesícula, estómago, sí, yo creo que sí. Y descartar lo que al último dijo el doctor Nápoles, estamos de acuerdo, somos países endémicos y pobres, con mucha patología parasitaria. Creo que es también, cabe la razón, pero lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Con la arteriografía y la venografía y ver que descartar una neumatosis, pues sí, pensar en una piliflebitis secundaria a otro origen. Es mi comentario y la verdad impresionante lo que ustedes pueden hacer, tener esos recursos y los felicito. Gracias. Bueno, nos vemos en Cuenca. Gracias, doctor. Tengo una pregunta, Mario. ¿El señor tiene algún antecedente en la historia o en los hallazgos de la tomografía que nos puedan ayudar a entender por qué este sistema de trombos y bajo flujo, alguna otra cosa, cáncer de próstata, no sé, se me ocurre algo diferente? Sí, justamente eso también iba a apuntar un poquito porque no es normal que un paciente de 44 años, que sea tan joven, tenga esto, ¿no? O sea, esto a la final es como que digamos la conclusión por una cosa principal. La causa todavía no la tenemos. En ese momento, incluso por eso,
También queríamos recalcar el manejo multidisciplinario que se realizó, porque se tuvo que pedir valoración en hematología, también pedimos valoración a reumatología, porque él tiene que tener una enfermedad de base que haya causado, que él tenga un trombo en la porta que le haya causado una isquemia mesentérica vascular a los 44 años. Sin embargo, durante la hospitalización, debido a su evento agudo y el uso de anticoagulantes, la dosis de anticoagulación o anticoagulaciones grandes, no se podía dar un diagnóstico en esa hospitalización y nos refirieron que teníamos que esperar 6 semanas para que se puedan hacer los estudios. Sin embargo, durante la revisión que hicimos con el Dr. Juan del caso, probablemente lo que este paciente tenga es algún síndrome mieloproliferativo que desencadenó su trombosis en la porta. Todavía actualmente sigue estudiándose para ver cuál es su diagnóstico principal que le haya causado esto, pero durante lo que nosotros le interrogamos en el hospital, en la hospitalización, pues él no tenía ningún antecedente para que le pueda haber pasado. Incluso como él es médico, nos enteramos ya cuando estaba en la UCI y nos dijo que no, que él lo único que se acordaba era lo que yo les refería al inicio, que era que en la familia de su padre alguna vez alguien tuvo unos trombos o algo, pero no sabía exactamente qué era lo que había pasado. Y no pudimos tener ningún antecedente que nos pueda explicar por qué le estaba pasando esto ahora. Bueno, entonces para seguir un poco con el caso, dejamos todavía durante la resección. También quería puntuar, nosotros, sí, bueno, el plan inicial con el Dr. Juan, como él dijo, teníamos gasometrías seriadas y el plan inicial era, claro, regresar, esperar 12 24 horas. Sin embargo, también regresamos de quirófano porque por el canister del vaco nos comenzó a dar sangre. Fue por eso que entramos mucho antes de lo que nosotros habíamos planeado hacer la revisión, la nueva revisión. Después de la segunda cirugía quedó el paciente con el abdomen abierto y 24 horas posteriores regresamos a quirófano para revisar la cavidad y hicimos el cierre de la pared abdominal sin ningún otro hallazgo que nos haya imposibilitado hacer este cierre. La evolución del paciente, recordemos más o menos en una escala de tiempo, el 5 de marzo se hizo su laparotomía, el 7 se hizo, 7 horas posteriores del 5 de marzo hicimos la resección, iniciamos la anticoagulación 6 horas postquirúrgicas con heparina sódica no fraccionada, necesitó sí vasopresores, estuvo un shock, y también iniciamos antibiótico-terapia incluso antes de que pase quirófano en la primera vez en la emergencia. El día 7 revisamos, cerramos la cavidad, seguimos con la anticoagulación, pero ahí ya cambiamos con el cierre de la cavidad, empezamos a darle heparinas de bajo peso molecular. El 8 empezamos con dieta líquida estricta, sin embargo, ahí tuvimos como un pequeño tropiezo, se distendió el abdomen, tuvo náusea, como estaba colocada una sonda nasogástrica, tuvimos que abrir la sonda, nos dio 1000 cc de líquido de retención y obviamente seguía con su anticoagulación y su antibiótico terapia. El día 8 suspendimos la dieta, el 9 empezamos de nuevo la dieta, no tuvo tolerancia, se quedó en NPO y el 10 decidimos hacer un TAC de abdomen simple con contraste oral para revisar qué era lo que estaba pasando, por qué no toleraba la dieta, por qué se distendía, por qué tenía náusea. Entonces, estas son las imágenes que le pudimos hacer. Es, como les comenté, una tomografía simple con contraste oral, en la que si alguien nos quiere ayudar, que le llama la atención. Si no, aquí podemos ver. Aquí pasa el contraste, esta es nuestra anastomosis. Vimos también con los radiólogos, no encontramos nada de que nos fugue el contraste, sin embargo, la anastomosis está dematizada y las paredes siguen dematizadas. Este es un corte axial. Podemos ver aquí que las paredes y aquí está la anastomosis, que la pared está totalmente dematizada y pasa poco el contraste, pero sin embargo, como pueden ver, pasa totalmente y no existe ningún signo de que exista fuga de la anastomosis. Luego de eso, pues realizamos la TAC, vimos que todo estaba bien, reiniciamos la dieta, ya tuvo buena tolerancia, fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos, pasó a hospitalización general, progresamos dieta, toleró totalmente bien y fue dado de alta del hospital el 13 de marzo, más o menos casi 10 días luego de su ingreso. Alguien nos dice algo en el chat. Eso,
Eso fue nuestro caso. Como les comenté, actualmente el paciente sigue en valoraciones multidisciplinarias para saber cuál es exactamente su diagnóstico que le provocó esto. Está siendo visto por hematología. Reumatología prácticamente cuando hizo sus exámenes reumatológicos descartó algo reumatológico, sin embargo sigue siendo valorado por hematología, por ver qué es lo que, si la parte hematológica es lo que le causó este cuadro de debut. Doctor Napoleón. Sí, Mario y Juan Carlos, nos dejaron a ustedes como picados, como esas series de Netflix que solo sacan la primera temporada. Así que estamos ansiosos por ver qué fue lo que pasó, porque les digo, estos casos y malamente algunas veces uno llega a no tener diagnóstico. O sea, entre todos, entra el reumatólogo o entra el vascular, entra toda la gente y no llega a saberse el diagnóstico. Uno está acostumbrado como cirujano, muchas veces 2 más 2 es 4 y bueno, tiene un tiro acá, tiene una apendicitis, encontré el sitio de perforación y listo. Pero desconciertan estos casos a lo muy de medicina interna, ¿no? Porque, bueno, ustedes resolvieron un gran problema, pero ¿cuál es el origen? Y nos quedamos para la segunda temporada. A ver, yo quería, levanté la mano porque quería hacer un comentario en cuanto a qué hubiese agregado. Y aquí hago referencia al grupo de Chile y específicamente a los estudios de Analía 5 que nosotros estamos empezando a utilizar, no como ellos los utilizan tan metódicamente, pero creo que para estos casos, Mario y Juan Carlos, que hay tanto problema de pronosticado de edema, de pared y de todos lados, funciona muy bien la resucitación peritoneal con el VAC que ustedes ya pusieron, pero instilando el líquido ese que se utiliza para diálisis peritoneal. Y eso nosotros, la verdad, no tenemos casos como los tiene Chile documentados con ensayos clínicos aleatorizando, no tan formal, pero en los pocos casos que los hemos utilizado. Traumáticos y no traumáticos sí hace la diferencia en cuanto a disminuir todo ese edema que es muy peligroso para la anastomosis. Los felicito porque, bueno, sacaron adelante un caso bien difícil y habrá que ver cuál es el diagnóstico. Quizás esto hubiera acelerado un poquito el proceso de curación y evitar un poco el edema. No sé, creo que son cosas que uno va avanzando y va viendo con el tiempo. Eso de la resucitación peritoneal hubiese sido una armamental, una herramienta que no sabemos si se va a quedar en el tiempo. Un estudio no es suficiente, pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. Yo lo estoy pensando con mi equipo. Ya, de hecho, ya lo estamos usando y veremos si pasa la prueba del tiempo, como esas nuevas cosas del ribó a embolización selectiva, que algunas llegan para quedarse y otras pues no funcionan. Creo que la resucitación peritoneal llegó para quedarse, pero lo veremos. La doctora Verónica. Sí, hola, buenas noches a todos. Perdonen que no me conecte con el video, pero ando con el celular. Miren, el caso es muy bueno y yo creo que en este caso el abdomen abierto estuvo muy bien indicado porque fue para un second look. Un poco pienso que la resucitación peritoneal es una muy buena herramienta que está apareciendo, pero para los abdómenes sépticos. En este caso no fue un abdomen séptico. En este caso, el edema que tuvo esta anastomosis probablemente en el contexto del paciente fisiológicamente agotado por una anastomosis que fue término terminal, un poco como secuencia, y pasó después, porque la inflamación pasó, pero no era un abdomen séptico. Y la resucitación peritoneal yo creo que sería más indicada para ahorrar el tiempo de, digamos, los daños que se producen por el abdomen séptico y facilitar el cierre primario, que en este caso particular no fue un problema. Gracias a Dios el paciente fue bien, o sea, sí tenía riesgo de filtración y todo por el contexto, pero fue bien. Y se cerró bastante rápido porque no quedó abierto por mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que aquí estuvo súper bien indicado el manejo del abdomen abierto, pero no tuvo la consecuencia de los problemas que se producen cuando hay una sepsis y el paciente tiene que estar mucho tiempo abierto, donde la resucitación peritoneal puede, o al menos se está estudiando, que serviría para acortar los tiempos y favorecer el abdomen abierto. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora. El doctor Camilo
Sí, Tiene la mano levantada. muchísimas gracias a todos y felicitaciones. Caso difícil, ¿ah? Donde hemos aprendido, como siempre, muchísimo. Es la primera vez que escucho hablar de resucitación peritoneal, por eso me gustaría que alguno de los profesores dijera brevemente en qué consiste, porque después voy a ir a leer, obviamente, esta noche resucitación peritoneal. Les agradezco muchísimo, los felicito, un caso difícil, y bueno, nos quedamos sin saber el final. ¿Por qué tuvo la trombosis de la aorta o si la trombosis de la aorta fue consecuencia de una isquemia mesentérica? Bueno, nos quedamos sin saber el final, pero ya sabremos en breve el final. Muchas gracias a todos y felicitaciones por el caso. Doctor Juan Carlos Salamea. Sí, quisimos traerles este caso que si bien deja más interrogantes que respuestas, pero para nosotros lo rescatable y quisiera que sea medio el mensaje, ¿no? Uno, el abdomen abierto definitivamente es una herramienta más que debe tener el cirujano general y no solo para el trauma. Dos, no todos los problemas vasculares son de arteria o de isquemia, sino también en menor cantidad son los de venas. Y el problema de venoso es muy diferente. Tres, el manejo en cuidado intensivo y el cirujano tiene que ser de la mano para poder tomar estas decisiones. La anticoagulación fue importante, pudimos hacer la resección y el paciente a la casa. Le hemos visto ya una vez, la próxima semana lo vamos a ver. Quedó descartado algo reumatológico, pero parece que hay algo hematológico, definitivamente. Tan pronto sepamos lo vamos a decir. Mientras tanto, el paciente se mantiene con anticoagulación oral. Barajamos otras posibilidades como en el intervencionismo endovascular, pero lo que nos supieron decir nuestros especialistas es que en venas no es tan fácil por las arcadas y etcétera, etcétera. Marión hizo una muy buena revisión que la presentó acá en el hospital con el resto de colegas, pero el resumen es que esto es una presentación muy poco conocida. Hay pocos artículos que hablan, hay un metaanálisis que en el lapso de 12 o 15 años solo tenían no llegaban ni a 30 pacientes. Hay una de las guías de los europeos y que habla que puede ayudar la presión negativa del BAC y la anticoagulación. El mensaje es tener dentro del algoritmo diagnóstico quirúrgico la posibilidad de procesos venosos que hay que esperarles un poco y pensar antes del bisturí y la anticoagulación. Marión, no sé si quieres decir algo y si no, pasaríamos con la doctora Martita. Nada, yo la verdad es que lo que quería recalcar era como yo como residente, yo soy, claro, pues la primera que tiene el primer contacto con el paciente y ya, pues luego viene mi tratante, que en este caso fue el doctor Juan, y yo, la pregunta que le hice fue, ¿en qué me equivoqué? Y lo que el doc me dijo es que está difícil. Entonces, y ahí empezamos a leer y bueno, y ahí fue, me pareció que el vínculo tratante-residente es súper importante al momento de seguir valorando a los pacientes. Y ahí fue que pues también nos pusimos a leer nosotros, porque como dijo el doctor Juan, yo hice una revisión y sí, hay un metaanálisis, revisión sistemática de 20 años y los pacientes son muy pocos. Entonces yo llegué y le dije al doc, le puede dar cualquier cosa y me pareció un caso súper interesante. Para mí como residente es algo súper raro a nivel mundial, que creo que tanto el Dohan como yo aprendimos bastante y por eso lo hemos compartido aquí y lo compartimos también en mi hospital con el resto de cirujanos. Eso. Bueno, a mí me ha parecido este caso realmente espectacular. Una cosa más dentro de la caja de Pandora que puede ser el abdomen para los cirujanos. Creo que mientras más tiempo tenemos de estar haciendo esta carrera, pues mayores probabilidades vamos a tener de que tengamos un paciente como este. Qué bueno que ya sabemos qué hacer gracias a lo que ustedes nos enseñan el día de hoy. Y también quiero
primero felicitar a la doctora González y al doctor Salamea por este excelente caso. Recordarles a todos los participantes que dentro de 2 semanas estamos iniciando el Congreso Panamericano de Trauma junto con el Congreso Nacional de Cirugía de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía. Y queremos hacerles una invitación a todos para que se unan a nosotros, participen. Tenemos cursos precongresos que están absolutamente espectaculares. Bueno, esperamos que todos nos puedan acompañar y puedan participar con nosotros. Les agradezco enormemente por su participación. Recordarles que una vez al mes estamos reuniéndonos para hacer este tipo de presentaciones de casos el primer miércoles de cada mes. Muchas gracias a todos por participar y por sus preguntas y comentarios. Nos vemos en 2 semanas. Bienvenidos a Cuenca, Ecuador. Estamos listos con mucho cariño para todos. Y no se olviden de inscribirse en los cursos precongreso. Gracias a todos también por la oportunidad. Gracias, Marian. Chao.